Oye, Judith, ¿tú qué tan libre eres? Súper libre, la cosa más locochona que te imagines en el mundo. Sí, te creo. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada. Y este día hablaremos sobre dos conceptos bastante interesantes que son precisamente independencia y libertad. Y ustedes se preguntarán por qué independencia y libertad. Bueno, recordemos que este 16 de septiembre, pero en 1810, la independencia de nuestro país México, a consecuencia de un proceso político y social que se acabó resolviendo con mole, armas, golpes y todo ese tipo de cosas, puso fin a el dominio español en la mayoría de los territorios de lo que se consideraba la Nueva España, y así dio inicio el primer imperio mexicano. Entonces, celebrando en este mes de septiembre la independencia de México, quisimos traer este tema. Que quede claro, no vamos a hablar específicamente de independencia política, de independencia de México, claro que lo vamos a tocar, pero que vamos a hablar de independencia de manera general y de libertad. Pero este programa no puede llegar hasta ustedes si no fuera por el amable patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web. Así que vamos a darle. Cuéntanos, Judith, ¿qué es esto de la independencia y libertad? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Soy libre? ¿Neta soy libre? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? No lo sé, Rick, parece falso. Pues bueno, vamos a empezar con los conceptos para que partamos más o menos de la misma definición. Según la RAE, literal, independencia tiene varios significados, pero nos quedamos con dos. Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro. También se considera la entereza y firmeza de carácter. Por otra parte, libertad es la facultad que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, o sea, de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. También podemos entender que es el estado o condición de quien no es esclavo o quien no está preso, o sea, quien no está en la cárcel. Y es la condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes. Entonces, nada más con la definición, pues ya nos estamos dando cuenta que no somos tan libres como creemos. O como nos han hecho creer. Exacto. Ahora, vamos a regresar tanto como el cassette y vamos a regresarnos un poquito en la historia. Muchos años. Como dice Yuval Noah Harari, espero haberlo dicho bien, en su libro de Sapiens, de animales a dioses, cualquier cooperación humana a gran escala, es decir, que implique más de 2, 3, 5, por ahí de 50 pelados, ya sea un estado moderno, es decir, una república como la conocemos actualmente, una iglesia medieval de hace muchos años, una ciudad antigua o una tribu muy arcaica, está establecida sobre mitos que son comunes y solo existen en la imaginación colectiva de la gente. Es decir, no es algo tangible, que realmente exista de forma física. Palabras, no hechos. Exacto. Así que conceptos precisamente como libertad e independencia solo forman parte de nuestro orden imaginado para que podamos funcionar como sociedad. Y esta parte es bien interesante porque tenemos que acordarnos de eso y muchas veces lo perdemos. El libro de Sapiens, ya lo hemos recomendado antes, lo recomendó Judith en los primeros programas y lo seguimos recomendando, porque nos lleva por un análisis un tanto histórico de por qué somos como somos en muchos aspectos. Y entre ellos es eso, vivimos a través de normas autocondicionadas en un imaginario colectivo. Es decir, esta imaginación, esta narrativa imaginaria que hemos creado, nos hace pensar que algunas cosas casi son tangibles, casi existen cuando son solo ideas. Y la libertad, la independencia, es una de estas ideas que le hemos dado una forma y después la hemos deformado de lo lindo. Claro.
Ahora, hablando particularmente en el caso de México, como muchos países de América Latina, recordemos que sería así como que un proceso de independencia como dominó. Una vez que nos liberamos de la monarquía, quienes llegan al poder, tristemente, son políticos o simplemente personas que diseñan estos sistemas de república o de nuevos estados para tener el control absoluto de todo y sobre todos. Entonces nos venden la idea o nos venden esos espejitos de que estos programas de nación son para hacernos mejorar y demás, pero la neta es que muchas veces no es así, es nada más para cubrir sus propios intereses. Y ahora sí, citando a un famoso pensador, como lo dijo Marco Tulio Cicerón, seamos esclavos de las leyes para poder vivir en libertad. Que no es una idea tan mala, esta, entre comillas, esclavitud de las leyes, porque nos permite tener un control, un país más social, menos problemático, o esa es la idea. Como bien dices, los que llegan al poder traen sus ideas, tal vez no traigan malas ideas, pero traen sus ideas y sus intereses. Sí. Es difícil poder generar libertad e independencia para todo un pueblo, porque nada más no podemos ponernos de acuerdo. Si hay 7 pelados en una casa y preguntan qué quieren pedir el domingo para comer, cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo. Y tenemos a los tibios que van a decir pues lo que ustedes quieran, los que realmente no les importa, que también van a decir lo que ustedes quieran, el que quiere pizza, el que quiere tacos, etcétera, la mediadora que quiere que sea lo que todos pidieron, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas implica que si existe libertad, pero sin consenso, se convierte en el acabose. Y aquí, hay que entender que nosotros como nación, o tal vez también como personas, hay que verlo ahí, seremos independientes, pero libres, no. Una cosa es la independencia, otra libertad. No es como que estemos descubriendo el hilo negro, pero sí hay que dejarlo muy claro. Lo que estamos celebrando el 15 y 16 de septiembre, ahorita el pozolito que vamos a echar, los tamalitos, los antojitos, todo ese tipo de cosas, es el ejercicio de soberanía que tenemos sobre la independencia que se hizo, la identidad nacional, y apenas un pequeño flashazo de libertad, ¿sí? Un poquitito de libertad. Pero como tal, no es que seamos del todo independientes. Nos independizamos de un régimen para caer o entrar en otro. Uno no nos gustaba porque estábamos era un régimen abusivo desde muchos puntos de vista, en otros no era tanto. Y caímos en otro que hoy en día mucha gente lo considera abusivo. Entonces, este conjunto de independencia es un problema y después se llama revoluciones, que viene siendo lo mismo. Pero la verdad es que es muy difícil ser independiente poder llegar a eso. Ahora, aclaremos que no apoyamos la esclavitud ni ninguna corriente que vaya a atentar contra los derechos básicos de los seres humanos. Pero entendemos que son nada más órdenes imaginados, esto que decíamos, el imaginario colectivo, y ellos son la única manera en que muchos humanitos puedan cooperar de manera efectiva, ¿sí? Con los animales no sucede lo mismo, los animales se manejan en manadas, pero hay estudios que demuestran que los animales tienden a separar las manadas cuando llegan a un cierto número de individuos. ¿Por qué? Porque hay 2 machos peleándose el ser el alfa, porque tienen que distribuir bien aspectos como lo que son las hembras, los cachorros, los más jóvenes. Entonces hay experimentos muy interesantes al respecto, que llegaron a la conclusión de que más de 50 animales ya son un caos. Sí. Y con los seres humanos pasa algo similar, pero viene en esta imaginación colectiva donde creamos conceptos como esto. Ahora, aquí viene algo que me interesaba platicar con ustedes porque es un tema político que me gusta, pero también es un poco utópico. ¿Sí? Debe funcionar muy bien, en teoría, como casi todos los sistemas sociales y políticos funcionan en teoría, pero la práctica es un poco complicada. Y hablo del sistema político de la anarquía. ¿Sí? Olviden a los anarquistas que pintan bardas con su símbolo y que gritan y que queman. No, ese es otro tipo, son otros anarquistas. Hablamos de la anarquía como sistema político. La anarquía, como saben, viene de griego y significa no o sin origen, sin principios, sin poder o sin mandato. Si no hay mandato, no hay poder.
es cuando no se reconoce una figura que tenga control sobre los demás. La etimología como tal, de una manera muy general, lo que va a designar es aquello desprovisto de principio, director y de origen. Entonces, se traduce como ausencia de apriorismo, ausencia de norma, ausencia de jerarquía. Piensen eso, no hay normas, no hay jerarquías, no hay autoridades, no hay gobierno. Y esto nos sirve para designar cualquier lugar donde la ausencia de Estado o poder público es notoria. ¿Sí? Ahora, mucho ojo, porque a través de las películas, libros, hemos pensado que la anarquía implica el caos total. No, muchos animales, muchas especies se desarrollan en anarquía. ¿Sí? No hay alguien que les diga exactamente qué hacer. Hay líderes, sí. Ahí está el macho alfa, si quieren, en manadas o líderes en otros tipos de animales. Pero no es alguien que les va a decir exactamente qué hacer. Todos trabajan en una armonía muy interesante. Las abejas son un buen ejemplo de anarquía, porque aunque hay una reina, la reina no está dando de latigazos a los esclavos. No, entiende que tiene una chamba que hacer. Bueno, entiende, entre comillas, es una abeja. Pero su chamba es el poder generar más individuos para la colmena. El obrero construye para la colmena, etcétera. Entonces todos tienen una función y la cumplen. No es que alguien se siente en sus laureles, como pasa en muchos sistemas políticos, y diga qué es lo que los demás tienen que hacer, mientras esta parte está en una pirámide donde lo que en su momento fue la nobleza, el clero, etcétera, en la Edad Media, y hoy se vuelven estos grupos o camarillas de poder que deciden lo que tenemos que hacer los demás y muchas veces lo deciden pues por sus propios intereses. Entonces eso es un poquito la anarquía. ¿Tú qué sabías de eso, Judith? Pues sí tenía la idea precisamente de que la anarquía era eso, quemar coches, vandalizar, pintar en las paredes y demás, hasta que empecé a entrar un poquito más en el tema. Por ejemplo, en términos generales, el anarquismo plantea una sociedad políticamente organizada precisamente sin esa figura del Estado. El Estado es como estamos organizados ahorita. Antes teníamos, como Drácula mencionó, la monarquía, ahorita tenemos el Estado. ¿Por qué no está presente? Porque se considera que es innecesario y también es directamente perjudicial porque atenta contra la libertad colectiva, que son las cosas de las que estábamos platicando ahorita. ¿Cómo nos damos cuenta que no tenemos libertad colectiva? Porque yo no puedo encuadrarme en este momento y salir corriendo a la calle sin que llegue un policía y me lleve a donde me tenga que llevar, porque estoy infringiendo contra el orden público, ¿no? Entonces, pues realmente no tenemos esa libertad colectiva. No tenemos la libertad colectiva en decir no voy a pagar impuestos porque pues no puedes hacerlo, ¿no? O sea, existen esas normas o esas cosas que están ya reglamentadas. Este concepto puede ir acompañado dependiendo de la rama del anarquismo, porque existen distintas ramas. Hay algunas que rechazan las jerarquías, hay otras que dicen que, bueno, debe ser un concepto más como de voluntarismo. Hay otras que dicen que, bueno, que las relaciones humanas deben nacer necesariamente de la voluntad y no de otra manera. Entonces, pues bueno, existen distintas corrientes y cada una de ellas a su vez difieren en gran medida de la forma ideal, entre comillas, de esta sociedad, ¿no? En lo personal, ya lo hemos platicado, porque hemos debatido Draco muchas veces acerca de la anarquía y le mencionaba que a mí me da miedo, o sea, a mí me da miedo porque siento que no puedo llegar a confiar así de simple en 50 personas. Es triste porque dices, ay, pues deberías de confiar, no sé, a lo mejor en tus vecinos, en todos tus conocidos y demás, que ellos van a hacer las cosas de la forma correcta para que no tenga que existir ese poder supremo como el Estado y nos pueda regular. Entonces, ese es el concepto del cual a mí, o es la parte de la cual a mí me da como temor, porque digo, bueno, a lo mejor puedo estar haciendo las cosas bien, y de momento llega alguien y me agandalla. Y tenés así que no existe un Estado en el mundo que tenga una política anarquista. Precisamente por eso, los Estados necesitan ese control, esas normas, ni siquiera para ejercer un poder absoluto o abusivo. Es porque de otra forma es muy difícil organizarse. Pero sí hay comunas, hay pueblos, hay tequios, hay muchos espacios
donde la gente se reúne y juntos construyen, avanzan de una manera anarquista, es decir, sin alguien que ponga normas. Se ponen de acuerdo. Ahora, yo decía, Judith, está, por ejemplo, cuando, no sé, la cena de Año Nuevo que se hace en familia. Todo el mundo está cooperando. Tal vez hay un papá, una mamá que dicen lo que hay que hacer, pero dicen exactamente cómo hacer. Y si de pronto un hijo no quiere hacer, se va a su cuarto y listo, y tal vez todos pongan un poco de ceño fruncido, pero nada más. No lo metan a la cárcel, no lo castigan, no hay ese tipo de cosas. Entonces, sí vivimos en una anarquía de manera general, pero en grupos muy chiquitos. Lo ideal sería poderlo llevar a grupos más grandes, pero sí, hoy en día tenemos problemas de confianza y muchos otros problemas, porque la anarquía de alguna manera también implica que tengamos una empatía con el entorno, es ponerte en los zapatos de los demás para no agredir, no abusar, no hacer cosas que puedan dañar. Sería un poco, no hagas nada que no te gustaría que te hicieran. Es como un principio de la anarquía en este sistema, pero bueno, hay, como dijo Judith, hay muchas ramas y de pronto hemos conocido de las peores ramas a través de noticias o cosas por el estilo. Y porque la otra anarquía, como les digo, es anarquía de cómo podemos unos amigos ponernos de acuerdo y hacer una reunión o una fiesta, nunca se llama anarquía. Le llamamos organización, somos quads, etcétera, pero lo perdemos un poco. Entonces, me gusta por eso, porque sé que se puede crecer mucho sin necesidad de estas reglas tan restrictivas, pero soy realista y sé que, como bien dice Judith, más de unos cuantos pelados ya se empieza a convertir en un problema porque nos cuesta trabajo tomar decisiones. Y eso me lleva a la pregunta que le quiero hacer al público que nos escucha. ¿Se han detenido alguna vez a pensar realmente qué tan independientes son y qué tan libres son? Porque conozco gente que, por ejemplo, yo soy muy independiente, a mí no me gusta que nadie haga nada por mí, ¿sí? Jamás pido un favor. Ok, pero y la persona que tú vas a un lugar y compras tus tacos, ¿no? Y eso vas a cenar y lo pagaste con tu dinero porque tú trabajas. Pero tú fuiste a hacer las tortillas, tú mataste al animal para comer la carne, tú fuiste a cosechar las verduras para acompañar tu taco, o si estás dependiendo de alguien más y solamente porque tienes esa idea, otra vez, el imaginario colectivo, de que con dinero estás pagando algo, ya eso automáticamente borra la dependencia que tienes de algo más. Y cuando empezamos a hacer estas relaciones, nos damos cuenta que nuestra independencia es un mero mito. Somos bien dependientes de un montón de cosas. No pudimos llegar a donde estamos sin alguien que nos enseñara, sin alguien que nos cuidara, sin un doctor que nos pueda sanar si estamos mal, sin medicinas, sin un gobierno que consiga que haya camiones de basura, porque criticamos mucho a los gobiernos, y sí, la neta es que tienen muchas cosas criticables, pero hay otras que han hecho que la sociedad pueda avanzar a como la conocemos. Y así como esto, híjoles, la libertad, bien decía Judith, sí puede salir en chones a la calle, es libre de hacerlo, pero está transgrediendo otras libertades. Mi libertad a no andar viendo sus miserias y entonces sentirme mal, así que... Claro. Y eso es lo importante de la libertad. Si más personas están de acuerdo que algo debería ser de tal forma, se convierte en una regla, en una norma, en una ley, y coartamos la libertad de otros. Hoy estamos viendo esto de manera diaria y constante con aquellas personas que, por ejemplo, están en esta parte de proteger el lenguaje, esta nueva forma de lenguaje incluyente, inclusivo, personas que tienen una distinta afinidad sexual y que también piden ese respeto, ese derecho, pero caemos en lo mismo. O sea, ¿hasta qué grado el respetar tu libertad acaba con mi libertad? Y ahí se convierte en un caos de nunca acabar, porque pocas partes quieren ceder. La mayoría siempre ve culpable al otro porque nos amarchantamos en nuestras vivencias y las décadas que tenemos viviendo de cierta forma. Entonces no podemos pensar que hay un cambio. Sí, y también por eso digo que me da cosa en lo personal el anarquismo, porque ¿cómo sabes que las demás personas van a estar abiertas a esa negociación sin agandallarte? Tan solo aquí en México el que no tranza no avanza, el que no encuentra esos huecos en el sistema no la hace, no es un fregón. Entonces sí es algo que da como cuscus. Pero bueno, nos ibas a preguntar. No, era eso, o sea, pregúntense qué tan independientes son y qué tan libres son. Vean si de verdad tienen libertades, porque no están en la cárcel, ya son libres. ¿Dónde radica la libertad de una persona?
Hay gente que ha dicho que estuvo en la cárcel por lo que haya sido, o sea, culpable o no, y que nunca sintió que perdía su libertad porque su libertad está en su cabeza. O sea, no le quitaron sus ideas, no le quitaron sus pensamientos, solamente encerraron su cuerpo, que no se le desea a nadie, obviamente, ¿no? Pero es eso, y hay personas que por el contrario, o sea, tienen toda la libertad del mundo, pueden andar en cualquier lugar y se sienten presos, se sienten ahogados, gente que pues todo el mundo pensaría, ay, está en la cima, es lo mejor, quisiera ser como él o como ella, y después nos enteramos de historias desgarradoras. Un ejemplo que hoy está sonando mucho, Britney Spears, Sí. con todo lo que vivió, todas las complicaciones que ha tenido, y pues era el gran ídolo, era la chica que todo el mundo quería con ella o quería ser ella, y hoy la ves y dices, no quiero ser eso. Entonces, la libertad en su mayoría está en nuestra cabeza, es una idea, y no dependemos de lo que los demás digan para ser libres, pero también hay consensos. Como bien dijimos, sí, pueden salir en calzones a la calle, pero van a acabar en el bote. Es un hecho. Entonces, hay que entender eso para poder hacer un uso correcto de nuestra libertad. Sí, y tampoco azotarnos, porque a lo mejor vamos a caer así en el, ay, es que no estoy siendo patriótico y no esto, no lo otro, no aquello. Y creo que no es así. O sea, por ejemplo, otro ejemplo así de la actualidad, con eso del COVID. Me tocó escuchar a muchas personas que dicen, es que nos han quitado, este virus nos viene a quitar nuestra libertad. Y me quedé a ver así como que, o sea, sí, pero no, porque finalmente el concepto de libertad está en nuestra cabeza. Sí, no puedes salir a la calle como salías antes, debes salir con un cubrebocas, careta, mantener la distancia y todo lo que ya sabemos, pero pues finalmente eres libre de saber si sales o decidir si sales o no sales. De eso sigue siendo libre, ¿no? Nada más las normas del juego son las que cambiaron. Y ya dentro de cada uno de nosotros es quien decide si dice, ¿sabes qué? Si voy a salir, aunque me pueda contagiar, o sabes qué, no voy a salir porque sé que me puedo contagiar, ¿no? Entonces seguimos siendo libres y aún estando dentro de nuestras casas, para quienes pudieron mantenerse más tiempo en este resguardo, podemos seguir siendo libres porque hay 301,000 maneras de liberar la mente, de aprender, de conocer, de hacer. Entonces, pues más bien son esas ideas que tenemos en la cabeza, ¿no? Y hay una reflexión que en lo personal me gusta porque se me hace cruda, y precisamente es la pregunta de ¿qué tan independiente es un pueblo? Póngale ahí el nombre que quiera, pero en este momento le vamos a poner el nombre de México, que sufre de pobreza, violencia, injusticia, corrupción e impunidad provocadas y mantenidas desde el poder. Y no es... Sí, o sea, es que es un golpe a la realidad bien gacho. Y no tenemos nada en contra de quien está ahorita en el poder, no estamos diciendo que sea culpa de ellos, sabemos que es un rollo sistémico de hace muchos años, pero antes que pensemos que vivir como estamos viviendo ahorita en medio de todos esos conceptos que acabo de mencionar, qué tan libre es, qué tan libres somos y qué tan chido está vivir así. Y ven las comparaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo que está pasando en este régimen talibán, las mujeres pues vieron un contraste de su libertad. No puedo decir que son más o menos libres porque es difícil medir la libertad, sino imposible, pero es un contraste de yo podía salir a estudiar, tenía esa libertad antes y ahora no la tengo. Y aquí en México podemos decir, pues, estamos mucho mejor porque las mujeres sí pueden salir a estudiar. Sí, pero no puedo salir a la calle de noche porque tengo miedo de que me pase algo. Sí, comparado con un país primermundista tipo Canadá, donde cualquier chica puede estar a cualquier hora sin ningún problema. Entonces les digo, nos viene esa idea y siempre hay esas comparaciones que nos hacen sentir mal de nuestro entorno, de lo que estamos viviendo. Pero no hay que verlo como algo tan malo. Ahora sí quiero hacer un disclaimer, aunque sea ahorita cerrando el programa, y es que la libertad y la independencia se pueden ver desde muchos puntos de vista. Estuvimos checando y hay diccionarios de filosofía, diccionarios de ética, diccionarios nada más, ni siquiera es el tema a profundidad, que le ponen una cantidad de acepciones increíble. Ahí estuvimos devanándonos el seso un buen rato. Preferimos hablar desde un punto de vista más humano, más personal, más nuestra visión, reforzado por lo que otras personas y otros libros han dicho. Pero sí es importante dejar claro eso. Sabemos que hay más excepciones, no estamos diciendo que sea la única.
No decimos que lo que aquí estamos diciendo sea una verdad absoluta, es una de tantas verdades que hay. Por eso yo los invito más a que se pregunten qué tan libres son, qué es para ustedes la libertad, empiecen por definir eso, o sea, qué es realmente ser libre, qué tan libres son, qué tan independientes son y también qué tan malo es no ser libre o ser independiente en ciertos rubros o aspectos. A fin de cuentas, seguimos siendo esclavos de estructuras y poderes que impiden que seamos realmente libres. Y citando a alguien que no sé de dónde salió, pero la cita la tengo, es, no hay manera, voy a citar tal cual, no hay manera de salir del orden imaginado. Cuando echamos abajo los muros de nuestra prisión y corremos hacia la libertad, en realidad corremos hacia el patio de recreo más espacioso de una prisión mayor. Entonces la libertad es una idea que cuando sentimos que no somos libres y luchamos contra ello, lo que sucede es que esa libertad que tenemos solamente nos metió en una imaginación de libertad que a su vez tiene otras paredes también imaginadas. Y es paredes dentro de paredes dentro de paredes, de las que es muy difícil salir. Me recuerda un poco a Matrix, ¿no? Que es así de que tienes tu realidad configurada y de momento dices, oh, ya rompí con esto, soy libre. Y entonces te das cuenta que estás dentro de otro y dentro de otro, como una matrushka. Entonces, precisamente es eso. Por mi parte, los invito a reflexionar igual como dijo Draco, y creo que la verdadera independencia consiste en liberarnos de las ataduras mentales que tenemos, de nuestros propios miedos y de nuestros prejuicios, para renacer en nuevas personas, para cambiar nuestra mentalidad, y pues finalmente esa es la forma de ser libres. Oh, sí, me agrada mucho cómo lo dices, porque sí, la libertad está en nosotros y lo podemos decir. Claro que hay otras cosas que no le deseamos a nadie, que implican cosas ya muy feas, pero de manera general, para el público que nos escucha, chequen eso. A mí me recuerda un poco a la canción esta de Francisco Javier, la estrofa que dice: ¿qué es la libertad? Un juego para soñar, que juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Entonces sí, va un poquito por ahí, así que bueno, con eso cerramos. Espero que este programa les sirva de algo, ahora que salgamos a gritar viva México, viva la independencia, viva la libertad. Pensémoslo un poquito, y no para echar a perder el pozole, échense el pozole, uno a mi favor, por favor, a mi nombre, pero de pronto traten de ser libres e independientes todos los días, adquiriendo mayor conocimiento, haciendo cosas que les gustan, deshaciéndose de malas cosas, de malas manías, de fumar, de no hacer ejercicio, etcétera, para tener una independencia, al menos de esas cosas que los están atando y encadenando a algo que no deberíamos ser, desde mi punto de vista, porque también cada quien tiene su idea, cada cabeza es un mundo, así que es válido. Y pues recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Entonces, si ven a alguien que anda demasiado independiente, libre, pero realmente no, compártanle ese podcast para que nos demos cuenta de cómo tenemos esos órdenes imaginarios. Así es. Bueno, y para el siguiente programa, aprovechando que estamos en septiembre, aunque es un septiembre patrio, hay un punto muy importante que quisimos traer la colación. Tal vez ya estamos entrando un poquito tarde, pero bueno, de todas maneras no está de más que se platique, y es el testamento. ¿Sí? Mucha gente no quiere hablar del testamento porque siente, es que estoy invocando al morirme. No seas burro. Estás dejando las cosas bien, estás dejando las cosas en orden por si te mueres. Porque todos conocemos el caso de algún amigo, pariente, familiar que tiene una bronca porque algo está intestado, porque se peleó con el hermano, la hermana, la familia, era la familia más unida, y acabaron de la greña porque alguien no se tomó ese tiempo para decir: esto no se lo dejo a nadie, púdrense todos, o se lo dejo proporcionalmente, o lo que quieran, ¿va? Entonces, hacer un testamento es una buena idea. Nadie está diciendo que se van a morir. Recuerden que lo pueden cambiar. Si hoy tienes 3 hijos y mañana tienes un 4.º hijo, bueno, puedes cambiarlo, y aparte, un testamento bien hecho puede proteger eso. Que tú dices, le dejo todo a mis hijos, no tienes que ir exactamente a cuál hijo. Claro, si tienes otros hijos por ahí regados, conviene más poner nombres, pero miren, yo no sé, hay abogados que les pueden ayudar en eso, y ahorita septiembre es el mes del testamento. Entonces aprovechen para ver si se pueden acercar con alguien que los asesore. Estaremos invitando a una persona que sabe al respecto para que nos platique un poquito más. Esperemos que se pueda, si no, bueno, les diremos lo que nosotros investigamos para aprovechar lo más posible el mes. Esperemos que sí.
Y recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast radioback. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Obediencia. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.